Hola a todos. En esta cápsula revisaremos el programa de atención domiciliaria para personas con dependencia severa, una estrategia fundamental en la atención primaria de salud para acompañar a personas que presentan importantes limitaciones funcionales y que requieren cuidados permanentes en el domicilio. Más que revisar una norma, porque existe la orientación técnica de PADS, me gustaría que reflexionáramos sobre cómo la dependencia modifica la vida de una persona o la vida también del cuidador o cuidadora de su familia, que son finalmente los que asumen las labores de cuidado. Respecto al mapa de ruta, vamos a abordar qué entendemos por dependencia, cómo funciona el programa de atención domiciliaria para personas con dependencia severa, cuáles son sus principales prestaciones y qué elementos debemos evaluar cuando nos enfrentamos a una persona dependiente en el domicilio. También revisaremos el rol del cuidador, en realidad de la cuidadora, ahí vamos a entender por qué, la importancia del trabajo interdisciplinario y finalizaremos con un caso clínico para integrar los conceptos revisados. ¿Por qué existe el programa de dependientes severos? Antes de hablar del programa, vale la pena preguntarse por qué existe. La respuesta tiene que ver con una realidad que observamos cada vez con más frecuencia en los SFAM. La población está envejeciendo, las enfermedades crónicas son más prevalentes y existe un número creciente de personas que viven con algún grado de dependencia. Sin embargo, la dependencia no afecta solamente a quien la presenta. Cuando una persona pierde autonomía para realizar actividades básicas de la vida diaria, toda la familia tiene que reorganizarse para responder a esas necesidades de cuidado. Además, muchas de estas personas tienen dificultades importantes para acceder regularmente a un centro de salud. Por lo tanto, si queremos garantizar continuidad de los cuidados, debemos acercar la atención al lugar donde la persona vive. Y esa es precisamente el objetivo, el gran objetivo del programa. Cuando hablamos de dependencia, nos referimos a una situación en la que una persona requiere apoyo de terceros para realizar actividades esenciales de la vida diaria, debido a limitaciones físicas, mentales o sensoriales. Es importante entender que dependencia no es sinónimo de discapacidad. Tampoco es una condición exclusiva de personas mayores. De hecho, el PADS es una prestación que puede ser transversal. Lo que define la dependencia no es el diagnóstico que tiene la persona, sino el nivel de ayuda que necesita para desenvolverse en su vida cotidiana. La dependencia puede presentarse en distintos grados. Algunas personas requieren apoyo ocasional para ciertas actividades y mantienen gran parte de su autonomía. Otras necesitan ayuda frecuente o permanente para realizar actividades básicas como alimentarse, vestirse, movilizarse, utilizar el baño. A medida que aumenta la necesidad de ayuda, hablamos de dependencia moderada, grave o total. Esta clasificación es importante porque orienta el nivel de apoyo que requerirá la persona y la intensidad de las intervenciones del equipo de salud. En la atención primaria utilizamos habitualmente el índice de Bartel para evaluar la funcionalidad. Esta escala evalúa 10 actividades básicas de la vida diaria, incluyendo alimentación, higiene, vestimenta, movilidad, continencia fecal, urinaria, uso de escaleras y el uso del baño. El puntaje total va de 0 a 100 puntos. Mientras más alto es el puntaje, más autónoma es la persona. Y mientras más bajo es el puntaje, mayor es el grado de dependencia. Lo importante es recordar que el Bartel no mide enfermedades, mide la funcionalidad. Dos personas con el mismo diagnóstico pueden tener distintos niveles de dependencia. Em, Eso se evalúa a través del EMPAM o derechamente a través del Bartel. El programa de dependencia severa
tiene como objetivo entregar la atención integral a personas con dependencia severa, sus cuidadores y sus familias. Y aquí hay una idea que es bastante importante, porque el foco del programa no es solamente el caso índice o el paciente o la persona dependiente, sino que considera la diada paciente-cuidador y al entorno familiar. Dentro de las prestaciones encontramos visitas domiciliarias integrales, que ya hablamos de eso, seguimiento clínico, evaluación funcional, capacitación de las cuidadoras, elaboración de planes de atención y coordinación con la red de salud. Por lo tanto, estamos frente a una estrategia mucho más amplia que una simple visita domiciliaria. El ingreso al programa comienza con la identificación de personas que presentan pérdida importante de autonomía. Esta pesquisa eh, puede realizarse durante los controles de salud en el mismo CESFAM, durante visitas domiciliarias que tienen que ver con otras cosas, o sea, por otros motivos, hospitalizaciones, entonces estos pacientes son derivados desde el hospital, por ejemplo, ¿ya? O desde la hospitalización domiciliaria, ¿ya? O desde otros programas comunales o dispositivos. Posteriormente, que es pesquisada la persona o que es derivada, se realiza una evaluación funcional, utilizando herramientas como la que ya le mencioné, que es el índice de Bartel, y se analiza la situación global de la persona y su entorno. Cuando ya se aplicó el índice de Bartel, se verifica el cumplimiento de criterios de inclusión al programa, ¿ya? Entonces tiene que ser el paciente un dependiente severo y la necesidad permanente de apoyo para las actividades de la vida diaria. La evaluación integral es probablemente una de las actividades más importantes del programa. No basta con conocer la enfermedad de la persona, también debemos comprender cómo vive, quién la cuida, cuáles son sus recursos, qué riesgos existen en el domicilio. Evaluamos entonces los aspectos clínicos, funcionalidad, entorno, condiciones ambientales, y la meta es identificar necesidades y oportunidades de intervención que permitan mejorar la calidad de vida de esa persona, pero también de su cuidadora. Una de las grandes enseñanzas de este programa es que la cuidadora o el cuidador, en la minoría de los casos, también necesita ser evaluado. Muchas veces la estabilidad de una persona dependiente depende directamente del bienestar físico y emocional de quien la está cuidando. La cuidadora principal suele asumir múltiples responsabilidades, muchas veces durante muchos años, con escasos espacios para el descanso o el autocuidado. Y por eso debemos conocer quién cumple ese rol, cuáles son sus necesidades, qué apoyos requiere. Cuando uno va a la casa de un paciente o una paciente, uno debe preguntar quién es el que está la mayor parte del tiempo con esa persona. ¿Mm? ¿Cuál es el RUT? ¿Cuál es la edad? ¿Dónde se controla? Si tiene sus exámenes al día, si tiene patologías crónicas, si tiene sus exámenes preventivos al día, ¿ya? Y si esa persona a la vez, no el paciente, sino la cuidadora o el cuidador, tiene una red de apoyo aparte. La sobrecarga del cuidador corresponde al desgaste físico, emocional, social o económico que puede aparecer como consecuencia de las demandas del cuidado prolongado. Puede manifestarse como cansancio, alteraciones del sueño, síntomas depresivos, ansiedad, aislamiento social o esta sensación como de que ya no dan más. Como equipos tenemos que estar atentos a estas señales. A veces el cuidador consulta menos por sí mismo que la persona a quien cuida. Y por otro lado, tampoco el cuidador tiene mucho tiempo como para consultar, ¿ya? Para evaluar la sobrecarga del cuidador hay una escala, ya les hablé del SARI, o sea, del Bartel, pero también existe la escala en que nosotros aplicamos a los cuidadores, que es el SARIT, y que evaluamos el nivel de sobrecarga. El acompañamiento al cuidador es una parte esencial del programa y esto incluye
la educación, las capacitaciones, la promoción del autocuidado y la evaluación periódica de la sobrecarga. Entonces se aplica el SARIT por lo menos una vez al año. O sea, ingresa el paciente, se le aplica un SARIT al cuidador, pero a la vez, una vez al año, se vuelve a aplicar el SARIT a ese cuidador. Em, y cuidar a quien cuida es una intervención sanitaria en sí misma. Así que es importante también dejarlo registrado en la ficha electrónica. ¿Qué pasa con el sistema de cuidados y la perspectiva de género? Cuando hablamos de cuidados, también debemos incorporar esta perspectiva, porque la gran mayoría de las personas cuidadoras son mujeres. Con frecuencia son hijas, esposas, madres, que asumen esta responsabilidad como una extensión natural de sus roles familiares. Sin embargo, esto puede traducirse en una postergación laboral, aislamiento social, deterioro de la propia salud, y reconocer esta realidad nos permite identificar inequidades y generar apoyos más pertinentes para quienes ejercen labores de cuidado. Y el equipo de salud no debe normalizar estos micromachismos. La dependencia es una condición compleja y requiere respuestas complejas. Por eso el trabajo interdisciplinario es fundamental. ¿Quiénes pueden ser parte o deben ser partes del programa de dependencia severa? Médicos, enfermeras, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadoras sociales, psicólogos, TENS, todos y todas aportan miradas complementarias. En mi experiencia, es muy poco frecuente que hayan otros profesionales distintos a médico, enfermera y trabajadora social que estén en los equipos de dependencia severa, ¿ya? Sería un lujo. Si yo les dijera que es lo normal tener un kinesiólogo en el programa, la verdad es que es un lujo. No es lo común, pero sí hay excepciones. Hay comunas que tienen kinesiólogo, hay comunas que tienen un terapeuta ocupacional, quizás unas pocas horas, no 44 horas evidentemente, pero unas pocas horas. Y el TENS cumple un rol fundamental, porque finalmente es el que está 24/7 en el programa. Además del seguimiento clínico, nuestro rol es coordinar los cuidados, acompañar a las familias y favorecer la continuidad asistencial. Respecto a los desafíos y reflexiones, los desafíos son importantes porque la población va a seguir envejeciendo, la demanda por cuidados de largo plazo continuará aumentando. El programa de dependencia severa es eso, incorpora a los dependientes severos, pero piensen que el gran volumen de pacientes no es dependiente severo, son dependientes moderados o dependientes leves, ¿ya? Entonces eso también es un desafío pensar por qué las políticas públicas em, no apuntan a un programa que vaya antes de la dependencia severa, porque el paciente dependiente moderado de hoy, si es que nosotros no lo atajamos a tiempo, va a ser un dependiente severo mañana. ¿Mm? Em, los recursos son súper limitados, los equipos enfrentan múltiples exigencias y es fundamental fortalecer el trabajo territorial, la coordinación de los cuidados, el apoyo a las personas cuidadoras. Si bien es verdad que hoy en día eh, se, se, se da un estipendio a las personas cuidadoras de dependientes severos, no a todas. También las trabajadoras sociales hacen un gran trabajo al respecto, pero no todas califican para el estipendio, ¿ya? Pero el estipendio es como de 30.000 pesos. Em, lo voy a decir bien informalmente, pero no es mucho dinero tampoco. Entonces también ese es un desafío eh, de política pública. O sea, cómo nosotros, el Estado ahorra mucho dinero a través de los cuidados. Entonces, cómo nosotros también, em, cómo favorecemos que estas personas que cuidan tengan mejor calidad de vida.
¿Mm? Y finalmente debemos recordar que el objetivo obviamente no es solamente prolongar la vida de las personas, sino favorecer la mejor calidad de vida posible. Los invito ahora a revisar el caso de Don Luis. Mientras leen el caso, intenten identificar no solo los problemas clínicos, sino también los factores familiares, funcionales y ambientales que pueden estar influyendo en su situación. Pregúntense cuáles son los principales riesgos, qué necesidades presenta la cuidadora y qué intervenciones podrían generar un mayor impacto. Recuerden que el enfoque del programa busca comprender a la persona dentro de su contexto y no solamente a través de sus diagnósticos. ¿Mm? Entonces Luis tiene 79 años, tiene una hipertensión arterial, diabetes mellitus, fibrilación auricular, tiene un ACV secuelado, una artrosis de rodillas y un deterioro cognitivo leve. Tiene una dependencia severa con un Bartel de 30 puntos, una hemiparesia derecha como secuela de su ACV, requiere ayuda para vestirse, para bañarse, para trasladarse, utiliza silla de ruedas para el desplazamiento y puede utilizar algún tipo de andador. ¿Ya? Ha tenido 2 caídas durante el último año. Tiene una polifarmacia, no voy a detallar todos sus fármacos, pero son 8 medicamentos de uso habitual. Ustedes los pueden desprender del mismo caso. Ya obviamente ya usa aspirina, estatina, ¿sí? Antihipertensivos, ahí ya por lo menos tenemos 5, ¿sí? Respecto al entorno familiar, vive con su esposa de 76 años, quien obviamente es la cuidadora principal. Presenta hipertensión y artrosis severa de manos, ella. Refiere cansancio y dificultades para movilizar a su marido. ¿Cuáles son las condiciones habitacionales? Vive en una vivienda de un piso, un baño ubicado en el patio exterior, hay alfombras sueltas en los pasillos, ausencia de barreras de apoyo en el baño, puertas estrechas, entonces no pasa la silla de ruedas, porque eso también es algo que nosotros tenemos que evaluar. A veces vamos a las casas y queremos derivarlos a una ayuda técnica o darles una ayuda técnica, pero ¿y si el pasillo es angosto? ¿O qué sacamos con dar una silla de ruedas? A veces queremos dar un catre clínico para que la cuidadora no tenga que agacharse tanto, para que el paciente tenga mayor comodidad, pero ¿ustedes saben cuánto pesa un catre clínico? ¿Y cuál es el volumen de un catre clínico? O sea, no caben en cualquier habitación. Eso también es algo que nosotros tenemos que observar. Entonces, el PATS, el Programa de Atención Domiciliaria en Personas con Dependencia Severa, siempre es un desafío, porque cuando nosotros estamos en el Vox, nosotros damos indicaciones y no sabemos si finalmente ese paciente las va a cumplir o no. Pero cuando nosotros estamos en la casa, nos damos cuenta muchas veces que nuestras indicaciones, las que dimos hace un año o hace un par de semanas, eran casi inútiles, ¿ya? Porque estamos viendo ahí mismo que hay muchas cosas que nosotros indicaríamos, pero que finalmente no se pueden concretar. Y eso es desafiante, pero puede resultar también muy frustrante. ¿Qué preguntas quiero que se hagan aquí? ¿Qué problemas clínicos identifican? Y no hablo solamente de los diagnósticos de los antecedentes mórbidos. ¿Qué elementos sugieren el riesgo de caídas? ¿Ya? ¿Existen problemas relacionados con la polifarmacia? ¿Qué necesidades presenta esa cuidadora? ¿Qué ayudas técnicas podrían optimizarse? ¿Ustedes conocen todas las ayudas técnicas que están disponibles para estos pacientes? ¿Qué intervenciones priorizarían como equipo de atención primaria de salud? Y por último, ¿qué profesionales deberían participar en el plan de cuidados? En el equipo de PATS de Mrs. FAM consta de médicos, una enfermera 44 horas para el programa, 2 TENS y una trabajadora social que solamente acude a los ingresos de pacientes con dependencia severa. Es decir, tampoco está muchas horas para el programa. Y esa enfermera que está 44 horas, es decir,
de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde en el programa, la mayoría de sus horas son para curaciones de úlceras por presión en personas con dependencia severa. Entonces también tiene muy poco tiempo o hay muy poco recurso para hacer visitas domiciliarias integrales de enfermería, porque en realidad sus visitas son más de procedimiento que de control. Entonces eso también es una brecha que uno tiene que empezar como a elevar, porque todas estas dificultades que nosotros encontramos no las podemos normalizar. Trabajamos en muchos lugares em, donde no abundan los recursos y nosotros lo sabemos y todo, pero tampoco se normaliza esa precariedad, ¿sí? Siempre hay que estar observando, siempre hay que estar siendo críticos y siempre hay que estar elevando las dificultades con las que uno se encuentra, porque hay alguien que tarde o temprano te va a escuchar y va a hacer algo al respecto, o por lo menos así pienso yo, y es lo que me sostiene hace 15 años en la atención primaria. Muchas gracias por su atención. Espero que esta presentación les haya dejado muchas dudas, porque eso significa que lo hice bien, muchas reflexiones y ojalá siempre y no pierdan el análisis crítico. Que estén muy bien.